A ir a Uruguay en primer lugar porque además este domingo que pasó en Uruguay se desarrollaron las elecciones, las internas, de cara al proceso electoral, a las presidenciales del 27 de octubre. Y para eso ya tenemos nuestro invitado por aquí. Cómo nos Sí, gusta hablar bárbaro. con los protagonistas de la Espectacular. región. Para eso vamos a conversar ahora, para profundizar y que nos cuente lo que fue todo este proceso. Vamos a conversar con Sebastián Valdomir. Él es sociólogo, es diputado por Montevideo del Frente Amplio y militante del Movimiento de Participación Popular, el MPP. A ver si nos está escuchando. Lo saludamos, le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya Un está. saludo desde Montevideo para todo Nodal Se Prende, para ustedes y para la audiencia. Un gusto estar esta tarde con ustedes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. El gusto es nuestro. Aquí Sol Martínez, Jimena Montoya también. Te acompañamos en esta entrevista porque, bueno, bien decía Elisa, tenemos que conversar en el marco de la coyuntura electoral que se está desarrollando en el país. El domingo pasado hubo elecciones primarias de los partidos uruguayos a posicionar su candidato electoral. Tenemos alguna datita, pero podemos empezar por ahí o directamente vamos a conversar con vos el análisis. No sé qué dicen las pibas. Vamos al análisis, vamos directo. Sí. Vamos conversándolo. Vos nos además, vas a ir contando los datos también. solamente decirte que además estamos acá tomando unos mates, que una infusión que compartimos como países hermanos. Un patrimonio cultural latinoamericano. Sí, sí. Totalmente. El Río de la Plata. Bueno, Sebastián, contanos en primer lugar cuál es tu evaluación de los resultados, comentanos un poquito en términos generales cuál ha sido el resultado y entonces digo cuál es la evaluación a partir de ello, qué escenario se abre de cara al 27 de octubre. Bueno, Sol, me parece que la lectura más relevante que podemos sacar de la jornada del domingo es la excelente jornada que cumplió el Frente Amplio como partido opositor. Aprontó con más de 400.000 votos. Es una elección que, a diferencia de las argentinas, en este ciclo electoral las primarias o las internas aquí en Uruguay no son obligatorias. Entonces, la gran duda que había, ¿no? La gran incertidumbre que teníamos todos los militantes políticos que hicimos esta campaña ya desde el principio de febrero, mediados de febrero, después de Carnaval, digamos, era cuánta gente se iba a trasladar y se iba a movilizar en esta jornada. También acá hay un elemento que compartimos con ustedes, como bien saben, el tema del frío, el tema de que empiezan las vacaciones de invierno, el tema de que son también vacaciones para los chiquilines. Entonces había esa duda de cuánta gente se iba a movilizar en esta jornada del domingo. Por suerte, el Frente Amplio fue el partido más votado, más de 410.000 votos en una elección interna que a nosotros, como fuerza política de izquierda y opositora, en las últimas elecciones de este tipo veníamos decayendo, veníamos bajando la participación, y esa era la gran duda que teníamos. Por suerte, el objetivo que se había trazado el Frente Amplio de sobrepasar los 400.000 votos en esta interna se alcanzó. Al principio se arrancó con una competencia interna entre 4 precandidatos, entre Mario Vergara, Andrés Lima, Carolina Cose y Yamandu Orsi. Finalmente Mario se bajó allá por el mes de abril y quedaron 3. Y ahora, a partir de ahora, desde la jornada del domingo, vamos todos con una candidatura única, como todos los partidos, con una fórmula ya definida en la propia noche. Es una fórmula que ya se había definido que iba a ser paritaria. Va Yamandu primero, que fue el ganador de la interna, y segundo, la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que ya todos la conocen porque, bueno, fue ministra de Industria durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el último gobierno del Frente Amplio aquí, fue presidenta de Antel también durante el gobierno de Pepe Mujica, una compañera que ahora se está desempeñando como jefa de gobierno del gobierno departamental de aquí de la ciudad de Montevideo, y que nos asegura una fórmula muy potente, ¿no? Una fórmula con Yamandu y Carolina, 2 relevos que de alguna manera toman la posta luego del liderazgo histórico posterior a los 90 del Frente Amplio, que eran
Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Lucía Topolansky, Danilo Astori, etc. Esa es la iniciativa que tenemos, la expectativa es enorme. Nosotros pensamos que podemos ganar y derrotar a la derecha y a la coalición conservadora que gobierna el Uruguay en las elecciones de octubre. Pero bueno, nos quedan 16 semanas, 4 meses que van a ser muy intensos, porque aparte el gobierno ya lo mostró en esta interna, destina miles de millones de dólares para la propaganda electoral, la propaganda en redes sociales, en los medios de comunicación. Sabemos que eso se va a profundizar mucho más para octubre, porque nada más y nada menos que lo que se va a jugar es el cambio de signo político del gobierno, ¿verdad? Sebastián, contale un poquito también a la audiencia latinoamericana y caribeña el recorrido de Orsi, el candidato hoy, sin ninguna duda, del Frente Amplio para estas elecciones. Digo, ¿cómo Bien. llega Yamandú? Bueno, un poco quién es, para quienes Yamandú, en los últimos 2 periodos, desde el año 2015, venía desempeñándose como intendente de Canelones. Canelones es el departamento anexo a Montevideo, un departamento muy importante por la densidad poblacional, es un departamento donde la izquierda, desde que empezó a gobernar, nunca más perdió. Él primero fue secretario general de los 2 gobiernos de Marcos Carámbula, que fue la primera vez que ganó el Frente Amplio en Canelones, y luego, después de ser secretario general, fue electo intendente y después reelecto. Le quedaba 1 año más de mandato, porque aquí las departamentales expiran recién en mayo del año que viene, del 2025, y tuvo una gestión exitosa, bien conceptuada por la población canaria, como se le conoce aquí a los nativos y a los ciudadanos de Canelones. Él es es profesor de secundaria, de historia, tiene una carrera muy importante en la gestión departamental, de un gobierno departamental, un integrante del MPP desde la fundación, a sus orígenes también del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, pero que hizo su carrera sin duda fuertemente desde la gestión departamental, ¿no? Desde la gestión de un gobierno local. Él no le ha tocado hasta ahora ser parlamentario ni ministro. La última vez que tuvo que tener un rol para el Frente Amplio fue en la anterior campaña, en la campaña que el Frente Amplio perdió en el 2019, que le tocó ser jefe de campaña de Daniel Martínez, rumbo al balotaje, rumbo a la primera vuelta, perdón. Y bueno, y en esa oportunidad él articuló los diferentes equipos de trabajo de esa campaña, pero una persona relativamente sencilla, de mucha cercanía. En la campaña eso quedó demostrado, ¿no? No tiene problemas ni ningún tipo de inconveniente en escuchar, en recibir las críticas, en hacerse las autocríticas cuando se equivoca, y en proponer, y esto creo que es lo más interesante, en proponer una alternativa al actual gobierno basada no en la confrontación entre los diferentes sectores sociales y políticos, sino en una necesidad de superar lo que aquí se conoce como la grieta, ¿no? Una cosa que se extrajo mucho del debate argentino, y que el gobierno hizo una estrategia política en profundizar la grieta, ¿no? En gobernar solamente para la barra que los votó a ellos, cuando un presidente, los ministros son representantes de la institucionalidad del Estado y deberían gobernar para todos. Bueno, el gobierno de la calle Pou se basó en un trabajo exclusivo, ¿no? De fomentar y profundizar la grieta, perseguir opositores políticos, perseguir y hostigar militantes sindicales, militantes sociales, hostigar a la prensa. Eso a veces no se sabe mucho, no se conoce mucho de la gestión de la calle Pou, pero es lo que nosotros sabemos aquí desde hace 4 años que lleva gobernando, y por ende la apuesta principal es decir, bueno, cuando uno tiene que ir a un debate político, no se tiene que ahorrar las críticas, pero la ciudadanía, una vez que te elige para gobernar, tenés que darle respuestas a todos y no solo a los que te votaron. Y eso me parece que es el diferencial que pone Yamandú sobre la mesa rumbo a la primera vuelta de octubre. Sebastián, preguntarte también, porque bueno, vemos en los resultados que, como ya lo dijiste también, el Frente Amplio fue la fuerza más votada, pero al mismo tiempo la participación no fue la más alta
en relación a otros procesos electorales. No sé qué lectura pueden hacer las agrupaciones políticas, el mismo partido en posición de gobierno, respecto de por ahí el mensaje que está dando la población cuando al no asistir masivamente cuando se la llama. Sí, ahí hay un elemento que es fundamental, que es que desde el gobierno lo que se ha procurado es desmovilizar a la población y despolitizar el debate, ¿no? Y eso para una democracia acosada como cualquier democracia de un país subalterno como es el Uruguay, de un país periférico, muy condicionada por los lobbies extranjeros, bueno, siempre tiene que ser una señal de alerta. Lo que ha hecho y la explicación que le han dado a la poca confluencia, recordemos que perdieron muchísimos votos, tanto el Partido Nacional, el actual partido de gobierno, como los otros socios de la coalición, es que no había gran interés y que la población no tiene una visión negativa del gobierno. Nosotros, en cambio, movilizamos masivamente diciendo que, bueno, que la necesidad de desplazar a este bloque del Poder Ejecutivo empezaba por involucrarse y movilizarse en las internas de ahora del 30 de junio. Y por suerte a nosotros eso nos fue bien, o sea, logramos instalar ese debate de que la necesidad de desplazar a este gobierno y no darle 5 años más, porque serían 5 años más perdidos, una década nefasta sería, empezaba por involucrarse y participar en cualquiera de las candidaturas del Frente Amplio, ¿no? Votando a Carolina, votando a Andrés Lima o votando a Yamandú, pero que había que participar porque eso nos iba a asegurar una buena movilización y una campaña masiva rumbo a las elecciones de octubre. Eso nosotros lo alcanzamos, pero sí nos llama la atención, y creo que esto es un debate que ya lo ha colocado, por ejemplo, Lucía, algunos textos que hemos escrito nosotros también, de la necesidad de que las internas deberían ser obligatorias, ¿no? Porque lo que hace estas internas es restringir el menú de oferta de octubre, que sí es una elección obligatoria. Entonces, estas elecciones, que son muy importantes, deberían también tener una obligatoriedad para la ciudadanía de comparecer, tal como es en Argentina. Y el otro debate que hemos agregado es la posibilidad de facilitar o hacer posible el voto a partir de los 16 años. Aquí el voto es a partir de los 18. Nosotros queríamos ver una experiencia similar a la Argentina en su momento, como por ejemplo de que aquel chico que quiera votar y que siente la necesidad de participar, que pueda hacerlo teniendo la inscripción en el registro cívico con 16 años cumplidos. Creo que esos son debates que se vienen acerca de cómo politizar a la sociedad, generar mayor involucramiento en la participación democrática, en la participación política, porque nosotros sabemos que los jóvenes, que las mujeres, que los sectores que a veces no se sienten tan interpelados o involucrados en el debate institucional, sí están altamente politizados y sí están organizados y sí quieren participar en política. Lo que hay que hacer es facilitar y hacer posible esa participación efectiva y por ende también hacer esos cambios que seguramente vengan para el futuro, ¿verdad? Sol, no te estamos escuchando ahora, creo. A ver, ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, dale. No, digo que mencionabas un poco también la polarización social, digo que esto es, esa estrategia de polarización se viene observando, digo, uno podría interpretarla también como resultado de un proceso de crisis de las instituciones, etcétera, etcétera, pero también es utilizado en muchos casos por la derecha. Polarizar nuestras sociedades, digo, impide el diálogo y, digo, fragmenta, etcétera, etcétera. Es sabido. También lo venimos viendo en nuestros países, ¿no? Por ahí, un proyecto popular asume el Ejecutivo, pero sin embargo, el avance de las derechas es muy fuerte en el Poder Legislativo. Por eso quiero preguntarte, a sabiendas de que se renueva el Poder Legislativo en Uruguay también, no solo el presidente, ¿cuáles son sus aspiraciones, ¿no? En términos de gobernabilidad? ¿Cuál es el escenario que están viendo para octubre? Mira, Sol, acá hay una realidad que es que lo mismo que pasó en el 2019, en la elección que ganó la calle Pou, va a suceder ahora.
ojalá que no el resultado, pero el proceso va a ser idéntico. ¿Cuál es ese proceso? Que se van a unir todos contra el Frente Amplio. Ellos basan su gobernabilidad parlamentaria en unir a todo el arco de centro y centro-derecha y de derecha en una coalición que vota unida las leyes principales, ¿no? El presupuesto, la rendición de cuentas, la reforma previsional, otros aspectos medulares de la ejecución del gasto público. Eso va a volver a suceder. La derecha y la centro-derecha se va a volver a unificar toda contra el Frente Amplio. Por eso nosotros aspiramos a en octubre acercarnos lo más posible a la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria en Uruguay tiene una característica que es que no necesariamente se llega con el 50%, porque en esta oportunidad van a haber participantes, muchos partidos nuevos, que seguramente no alcancen la representación. Entonces esto hace que con de repente un 48, un 47,5, tú ya tengas mayoría en el legislativo. Entonces, si de repente el Frente no le da para ganar en octubre en primera vuelta porque no tiene el 50% más uno de los votos, pero sí obtiene la mayoría parlamentaria, es como una carta muy fuerte para derrotar a la derecha en la segunda vuelta en el balotaje de noviembre. Nuestra aspiración hoy, y lo dijeron tanto Carolina como Yamandú en el último tramo de la campaña, es ganar en primera vuelta y asegurar la mayoría parlamentaria en octubre, porque el descrédito que tiene esta coalición y los partidos que la componen es importante, ¿no? Este gobierno deja su periodo, este ciclo, envuelto en muchos actos de corrupción, en muchos actos de hostigamiento a la justicia, involucramiento de ministros e integrantes del gabinete, incluso el propio custodio del presidente involucrado en un esquema de tráfico de influencias que arrojó que él esté ahora detenido y procesado por 4 años por un acuerdo que llevó a Fiscalía, porque vendía favores estando al lado del presidente de la República. Bueno, lo que tiene que ver con algunos nexos que se encontraron entre el narcotráfico regional y algunas decisiones tomadas por este gobierno, por ejemplo, darle un pasaporte, un documento de vuelo a un narcotraficante reconocido en América del Sur, que le posibilitó evadir a la policía en donde estaba detenido allá en Oriente Medio. Bueno, ese es todo el marco en el cual deja el gobierno de la calle Pou este periodo en su último año, ¿no? Entonces, para nosotros, la conclusión principal y la aspiración y el objetivo político es a conquistar la mayoría parlamentaria en octubre y, de ser posible, ganar en primera vuelta. Si no es posible ganar porque no alcanzamos el 50% de los votos, bueno, con la mayoría parlamentaria seguramente se posibilite ganarle a todo el arco hoy oficialista en la segunda vuelta de noviembre. Termino con esto. El Frente Amplio hoy está en un 44-45% de intención de voto. Quedan 4 meses, ahora la fórmula ya está acordada. Nosotros esperamos subir esos 4 o 5 puntos en estas 4 meses que quedan por delante. Sebastián, justamente un poco mi pregunta iba en relación a eso, y bueno, y ¿cuáles son las principales propuestas que tienen en términos de programa de gobierno, o cuáles son las respuestas urgentes que necesita Uruguay en este momento? ¿Cómo piensan abordarlo? Bueno, contanos un poco cómo proyectan para adelante la campaña y, bueno, de acuerdo a los resultados también, obviamente, implementar soluciones, ¿no? Sí, ahí, Elisa, nosotros como Frente Amplio acordamos nuestro programa único de gobierno en el Congreso de diciembre del año pasado. Eso es histórico del Frente, que sea cual sea el candidato va con un programa único. Luego, cada gobierno, cada presidente le da un énfasis mayor o menor, pero el programa que nos aglutina es único y consensuado y aprobado y elaborado por el pueblo frente amplista. Creo que los 4 principales desafíos, uno es la recuperación de la fractura social, ¿no? Porque después de la pandemia y con el ajuste del gasto público, con el ajuste neoliberal que produjo este gobierno, hubo un retiro de las políticas sociales de los territorios, una precarización de las políticas sociales, de las políticas de infancia, de las políticas de prevención y de protección de las mujeres y las infancias respecto a la violencia patriarcal, a la violencia de género, lo que tiene que ver
sobre todo con la formalización del empleo, políticas activas de empleo para jóvenes que hoy tienen un desempleo 3 veces mayor que el promedio nacional, lo que tiene que ver con la formalización y el apoyo a las pymes, la recuperación del entramado productivo, sobre todo pequeño, de la economía popular, de la economía urbana, popular y rural, que se vio tremendamente afectada por los 2 años de pandemia, ¿no? Ese como primer eje me parece que es acordado por todo el espectro de sectores y partidos políticos que integran el Frente Amplio. Después un segundo eje que es específicamente vinculado a la grave situación de pobreza infantil. En el Uruguay la pobreza infantil volvió a aumentar durante este periodo de gobierno, luego de que el Frente Amplio la agarró en el 2004, cuando empezó el periodo progresista, en un 50 y tanto %, la dejó en un 17 luego de 15 años de gobierno, y 5 años de gobierno de la calle Pou nos aumentan la pobreza infantil de 17 a 22%, y claramente un problema que tiene de que los niños nacen preferentemente en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Entonces hay un consenso en destinar una enorme cantidad del presupuesto público en apoyar la salud materno-infantil, las transferencias hacia las madres que tienen hijos chicos, por lo menos hasta los 3 años, y apoyar desde el punto de vista sanitario y laboral el ingreso de las madres al mercado de trabajo, protegiendo a esos niños con un sistema de cuidados para que ellas puedan ingresar al mundo del trabajo o al mundo de la capacitación educativa, etc. Sebastián, sí. Disculpa. Bueno, te iba a preguntar un poco también, mirando el mapa político de la región y los procesos electorales que se han ido dando durante este último tiempo, bueno, un poco las lecciones aprendidas también, considerando que el Frente Amplio ya pasó por esa posición en Uruguay. Bueno, qué cosas también no deberían hacer, además de las que estás planteando que van a hacer en términos programáticos. Bueno, lo principal creo que el aprendizaje es que cuando los gobiernos de izquierda no avanzan, la derecha y la reacción conservadora se profundiza y te termina desplazando de todos los resortes institucionales y no institucionales de poder, ¿no? Entonces la única alternativa para un gobierno de fuerzas progresistas o de fuerzas de transformación de la realidad, con intenciones de transformación de la realidad social, es avanzar y profundizar los cambios y hacer posible los cambios que son necesarios. Eso yo creo que el Frente Amplio en su autocrítica durante el último periodo de gobierno entre el 2015 y el 2019 fracasó porque se quedó sin energía de transformación, se quedó sin una interlocución directa con la población y con los movimientos sociales y sectores sociales, y por eso creo que se explica la derrota político-electoral del 2019. Esa lectura se aprendió, creo, y por ende lo que nosotros nos ponemos como objetivo es observar los países de la región, los procesos políticos, sobre todo en Argentina, en Brasil, en Chile, lo que está pasando ahora en Colombia con el gobierno Petro, pero también otras experiencias más de corte histórico, como lo que tiene que ver con Venezuela y Cuba, en necesidades de hacer posible los cambios que son necesarios desde el punto de vista sobre todo de que la población tome protagonismo en la conducción de los procesos políticos, ¿no? Sobre todo aquí tiene que haber un nuevo pacto político y social con los movimientos sociales, con el movimiento feminista, con el movimiento estudiantil, con el movimiento sindical, sin duda, y también con todo lo que no está organizado en los movimientos clásicos, ¿no? Ahora hay todo un elemento nuevo, no sé si nuevo, pero sí novedoso, que es la preocupación ambiental, los movimientos de corte territorial, los movimientos en defensa del agua, los movimientos de las identidades de género, lo que tiene que ver también con los movimientos territoriales, ¿no? de defensa del territorio, la producción, la economía informal, todos los nuevos trabajadores que no están de alguna forma representados en los arreglos sindicales tradicionales. Yo creo que ahí tiene que haber como una politización y un fortalecimiento de los canales de diálogo y de acuerdos programáticos para que esa gente también, esos sectores de la ciudadanía, se involucren en la gestión y en la conducción del proceso político. Eso va a ser
Y que sostengan, ¿no? Que sostengan este gobierno, porque efectivamente cuando vos decís, bueno, hay que avanzar, ese avance implica confrontar. La confrontación implica, por supuesto, una guerra abierta. Digo, los intereses concentrados de cada uno de nuestros países, además de que disponen sobradamente de medios para hacerlo, medios mediáticos, judiciales, económicos, etcétera. Digo, no dudan en ponerlos a funcionar, y entonces qué importante es un pueblo participando en la defensa de su programa de gobierno. Tal cual. Y además de ese protagonismo y esa conducción protagónica de los sectores y movimientos sociales, tiene que haber también un elemento que yo creo que ustedes también lo vienen trabajando y Nodal históricamente lo ha trabajado, que es la profundización de la integración regional y la articulación con los procesos políticos de la región. Nosotros tenemos que profundizar el diálogo político con el Brasil de Lula, con los procesos que se están dando a nivel de otros gobiernos progresistas o de izquierda de la región, y avanzar en procesos de integración regional, porque para un país pequeñito como Uruguay, generar muchos cambios por sí solo en el marco internacional desigual de las relaciones de poder y en la geopolítica actual es como bastante impensable. Entonces, si la región no avanza, creo que ahí se impone una agenda basada en, bueno, fortalecer UNASUR, fortalecer CELAC, identificar en qué fallamos cuando fuimos gobiernos y qué podemos hacer concretamente para avanzar, ¿no? Desde el punto de vista de las cláusulas democráticas, desde el punto de vista de la defensa de la participación y los recursos naturales, de la soberanía regional compartida, etcétera. Toda una agenda enorme de temas que desde el no al ALCA en Mar del Plata se pudo plantear, pero los resultados fueron más desiguales según el momento. Yo creo que cuando teníamos a Néstor y Cristina en Argentina, con Lula y Dilma en Brasil, se pudo avanzar a una determinada velocidad, pero luego, bueno, vinieron los golpes, vino el lawfare, vino toda la reacción conservadora de la derecha coordinada, nos bajaron a Dilma, nos bajaron a Lugo en Paraguay, nos bajaron pila de procesos y persecuciones políticas de la judicialización, encarcelaron a Lula, hostigaron a Cristina, o sea, todos esos procesos estaban coordinados y nosotros deberíamos haber de alguna forma colocado una estrategia política común, ya sea desde los gobiernos o desde los movimientos políticos y sociales para entender ese proceso de una manera que pudiéramos tal vez neutralizarlo o superarlo cuando nos volviera a tocar la responsabilidad de ser gobierno. Yo creo que ese es un debate que se viene para los próximos años. Hay que ver qué es lo que pasa con Chile y qué es lo que pasa con el gobierno de Petro en Colombia, con los últimos 2 años de gestión, y ver también qué es lo que pasa con otros procesos que son más inciertos, ¿no? Como lo que puede ser la tramitación del terrible ajuste que está haciendo Milei sobre el pueblo argentino, de ver cómo se va a laudar eso, y otros procesos, bueno, de carácter más institucionalizado, como puede ser el de Uruguay o el de Chile, que todavía están en ciernes acerca de cuál va a ser la síntesis política que se haga desde la perspectiva de transformación social. Bárbaro, Sebastián, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotras, para conversar con Nodal. Muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar siguiendo de cerca este proceso electoral, estas presidenciales, así que seguramente seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Elisa, Sol y a Jimena, un saludo a la audiencia, un saludo a Nodal, grandes compañeros de recorrido. Estamos a las órdenes para cuando ustedes lo demanden. Un saludo a todos. Bárbaro, gracias.